Saludarse, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? Gloria al Señor, qué gozo tenerlos aquí. Si tienen su palabra, me gustaría que abrieran sus Biblias, ojeen sus Biblias, hermanos, en el capítulo 17 de Juan, verso 13 al verso 19, es lo que vamos a estar cubriendo. Pero para llegar ahí me gustaría que entendiéramos lo que está sucediendo. Hermanos, han sido 2 semanas donde nuestro hermano David nos ha llevado a través de cómo del capítulo 17, del verso 1 al 5, nuestro Señor está orando por la glorificación. Del versículo 6 al 20, al 19 en este caso, orando por sus discípulos y por supuesto del 20 al 26 orando por nosotros. Ahora usted se preguntará, bueno, si está orando por sus discípulos, tal vez esto es algo que no nos incluye, ¿no? Por supuesto que nos incluye. Recuerden, la Escritura tiene una aplicación completamente para quienes escucharon el mensaje por primera vez, pero tiene una aplicación para cada uno de nosotros y tiene una aplicación. Así que si tienen su escritura, me gustaría que fuéramos a este hermoso pasaje, Juan 17, del 13 al 19. El tema que le hemos dado esta mañana es guardados por el Padre, santificados por su palabra. Guardados por el Padre, santificados por su palabra. Veamos lo que dice el texto. Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Qué hermoso texto, ¿verdad? Pero para llegar ahí me gustaría preguntarle a usted, ¿cómo le conforta o qué consuelo trae a su corazón saber que un hermano le lleva en sus oraciones? Es confortante, ¿cierto? Miren, me gustaría iniciar con esto. El hermano Charles Spurgeon dijo esto: que Dios me ayude si alguno deja de orar por mí. Déjenme saber ese día y yo dejaré de predicar. Déjenme saber cuando pretendan parar sus oraciones y yo clamaré: mi Dios, dame ese día la tumba y déjame dormir en el polvo. ¿Se dan cuenta de la importancia de la oración que este hermano veía? Pero, ¿qué pasa con Pablo? De hecho, nuestro hermano citaba esa escritura. Y Pablo a los Efesios les escribe cómo prepararse con esta armadura, pero cuando termina de escribir la armadura, miren lo que dice ahí en Efesios 6, 18 al 20, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplicas por todos los santos y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como deba hablar. ¿Se dan cuenta? Y esto nos lleva a la intercesión. Orar es interceder, ¿cierto? Pero ya que existe un consuelo, ya que usted es confortado cuando un hermano o una hermana le dice estamos orando, cuando la iglesia está orando, ¿cómo le consuela a usted saber que Cristo intercede por usted? Y esa es la idea que quiero que esta mañana veamos, y antes de entrar al texto, me gustaría que me permitan hacer una pequeña introducción sobre el sacerdocio, específicamente sobre el sumo sacerdote. ¿Qué es el oficio del sumo sacerdote? El sumo sacerdote cada año se presentaba en el atrio y ofrecía sacrificios, no solo por él, sino también por el pueblo. En este caso, él tenía que representar primero su sacrificio por él y su familia, mostrando que era un pecador, y después ofrecer sacrificios por el pueblo. Como bien sabemos, estaba vestido con un efod, traía 12 piedras, rogaba por el pueblo, por las 12 tribus.
Bueno, nuestro Cristo no necesitó ofrecer sacrificio por él, lo ofreció por nosotros. Y no necesitaba orar por un pueblo, oró por todo el pueblo. Ese somos nosotros. Después del altar nos encontramos la fuente, donde es necesario ser lavados, y Cristo nos lava, recuerden. Entramos al lugar santo, y justo entrando al lugar santo, en la mano izquierda tenemos el candelero, donde ese candelero representa la luz, la necesidad. ¿Y quién era la luz del mundo? Capítulo 8 de Juan. Cristo es la luz del mundo. A mano derecha teníamos la mesa de los panes. ¿Y quién es el pan de vida? Nuestro Cristo es el pan de vida. Después de eso teníamos un altar de incienso, donde se mostraba que era necesario interceder. El sacerdote entraba y una vez al año podía entrar al lugar santísimo. En una mano llevaba el incenciario y en otra mano la sangre. Podía entrar al lugar santísimo. Y cuando este sacerdote entraba al lugar santísimo, intercedía por el pueblo. Bueno, Cristo entró e intercedió por nosotros, no en un lugar, no en algo hecho de manos, sino intercede por el pueblo de una manera mucho más extraordinaria. Este sumo sacerdote tenía la función de representar al pueblo delante de Dios. Bueno, Cristo es un más excelente representante. Este sumo sacerdote tenía la función de enseñar y explicar la ley, como lo vemos en Levítico 10:11, Deuteronomio 33:10. Él explicaba la ley. Bueno, nuestro sumo sacerdote Jesucristo no solo enseñó, lo vivió a la perfección. No solo explicó las palabras del Dios Padre, sino que al hablar, hablaba como aquel que es Dios Hijo, con toda autoridad, con toda preeminencia, ante todo lo conocido y escuchado por el pueblo. Seguramente recordarán Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Dios habiendo hablado en otro tiempo, ¿por quién? A nuestros padres por los profetas, pero hoy nos ha hablado por el Hijo. De hecho, la mejor traducción es en Hijo. Él es la palabra viva. Cristo es la palabra viva. Nos habló en Hijo. Cristo cuando habla tiene toda la autoridad porque Él es Dios, ese Dios encarnado. Este sumo sacerdote intercedía por el pueblo, pero nuestro Cristo es un mejor intercesor. Miren lo que dice la palabra ahí en Hebreos capítulo 7, del verso 23 al 28. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Miren qué hermoso es esto: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por el pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye a sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley se refiere al Hijo, es lo que dice al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ese es el sumo sacerdote que intercede por usted. Ese es el sumo sacerdote que intercede por mí. Y es el sumo sacerdote que intercede por cada uno de nosotros. Miren lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Cuál tabernáculo? Dice, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una escritura, miren nada más lo que sigue diciendo ahí en Hebreos 9, el 24 al 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Qué hermoso sacerdote. Una escritura más sobre esto.
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Como podemos entender, el oficio del sumo sacerdote era estar sacrificando constantemente. En el caso del día de la expiación, una vez al año, y no había lugar donde sentarse, porque era necesario que siguiera sacrificando una y otra vez. Cristo no. Cristo se sacrificó una vez y para siempre y se sentó a la diestra de Dios. Ese es nuestro intercesor. Y si la labor del sacerdote era presentada, si la labor del sacerdote era presentar sacrificio y hacer intercesión, y si Cristo se ofreció una vez y para siempre como sacrificio, ¿qué es lo que está haciendo ahora delante del Padre? Amén, intercediendo por nosotros. ¿Y cómo lo hace? Bueno, la pregunta aquí está, por eso tenemos Juan 17. ¿Cómo intercede por nosotros? Quisiera agregar este comentario y dijo así: esta oración sumo sacerdotal, específicamente hablando de este texto, sobrepasa toda la literatura en establecer la identidad del ser. El poder y el amor en la persona doble del Hijo Hombre nos transporta al propiciatorio, a los cielos de los cielos, al mismo corazón de Dios, y encontramos allí una presentación del amor más misterioso e incomprensible por la raza humana, plasmada en la persona y consagrada en las palabras del Hijo unigénito. Veamos el versículo 13, ahora sí, hermanos, vamos entrando ahí. Ahora, aquí termina mi introducción y comienza mi tiempo. Vamos al tiempo entonces. Dice la palabra del Señor ahí, Juan 17, 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Por tercera vez, en aquella ocasión nuestro Cristo menciona el gozo. Y si usted da vuelta una página de su escritura, y en el capítulo 15, verso 11 dice esto, nuestro Señor está hablando de la vid verdadera. Le está diciendo que sin Él nada podemos hacer. Y mire lo que dice el 11, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Ahí mismo, siguiendo un poco más adelante, si usted mueve su Biblia en el capítulo 16, verso 22, dice, por tanto ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo les veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo. El Señor les hace saber que entender la protección del Padre y la intercesión de Cristo produciría un gozo en los corazones de sus discípulos, y eso debió haber sido una experiencia maravillosa para los discípulos, oír la oración en voz alta de nuestro Salvador. Eso pudo garantizar su gloria eterna y también garantizar que tuvieran temor de fracasar o perecer. Pedro, de hecho, en su escritura, unos cuantos años después, alrededor del año 64-65, estamos hablando más de 30 años después de que nuestro Cristo ha partido, escribe esto a los expatriados, dice, cuando comienza su carta, aquellos que están siendo perseguidos. Y mire lo que dice el verso 6, primera de Pedro, capítulo 1, 6 al 9, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probada por fuego, sea hallada en resultado en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable. Y quisiera detenerme ahí. Seguramente dirá, bueno, ¿qué significa inefable? Suena muy académico y muy interesante, pero ¿qué significa eso? Significa algo que no puede expresarse adecuadamente con palabras, porque es demasiado grande, profundo, hermoso y extraordinario. Ese es el gozo que nosotros tenemos, hermanos, que no se puede expresar con palabras, pero ese es el gozo que que nos regocijamos y que está lleno de gloria, dice la Escritura siguiendo ahí mismos, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. ¿Se dan cuenta? Pedro está hablando de este gozo. Vean el 14 lo que dice, seguimos en el 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. De hecho, la mejor traducción, o una muy buena traducción que hace la Reina Valera, dice los aborreció. Y creo que eso nos da una idea de cómo seríamos vistos en el mundo.
Y eso nos da una idea de cómo serían vistos los discípulos en el mundo, aborrecidos. Nuestro Señor también ahí en Juan capítulo 15, verso 18, si ustedes regresan su hoja un poco atrás, dice, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Bueno, la Reina Valera dice esto, si el mundo los aborrece, saben que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Se dan cuenta? Nuestro Señor está preparando esto, está preparando el camino. Yo les he dado tu palabra, pero el mundo los ha aborrecido. Mateo 24:9 nos dice nuestro Señor, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de ¿quién? De mi nombre. ¿Se ha preguntado, hermano, realmente estas personas que eran mis amigos, que eran mis conocidos y mis familiares, mientras estaba en el mundo parece que todo iba muy bien, ¿no? Nos llevábamos bien, nos invitaban a sus carnes asadas. ¿Qué pasa en el momento que decidimos ser cristianos? Se comienzan a ir y comienzan a odiarnos. Pero hermanos, no nos odian a nosotros, odian lo que representamos. Y alégrese, porque quiere decir que está dando buen testimonio de su fe. Yo me preocuparía si no lo odian y al contrario lo invitan más seguido. Cuidado, hermanos, cuidado. Siguiendo en esto, mis hermanos, el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, ahí en 1 de Corintios capítulo 4, y él les está primero que nada, los está regañando, y esto es algo que sucede en la Escritura, principalmente en 1 de Corintios, y los está regañando porque están vanagloriosos, están creyendo, estos hombres se sienten, estas personas se sienten como si todo fuera bien y que no tienen que padecer por el Evangelio. Y Pablo les dice esto, ahí en el capítulo 4, del 10 al 13, dice, nosotros somos necios por amor a Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Quiere decir, ustedes son muy inteligentes para evitar los problemas y nosotros somos tontos. Esa sería la palabra mejor traducida de necio. No, nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes, y ustedes distinguidos, pero nosotros sin honra. Y miren lo que nos lleva. Quería que tuviéramos el contexto del texto. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos, cuando nos ultrajan bendecimos, cuando somos perseguidos lo soportamos, cuando hablan mal de nosotros tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo y el desecho de todo. Ese era el sufrimiento, ese era el aborrecimiento que produce seguir a Cristo. Nuestro hermano, un puritano del siglo XVII, Thomas Brooks, lo dijo de esta manera: los sufrimientos y aflicciones que se encuentran en este mundo son todo el infierno que jamás tendrás. Y aquí comienza nuestro consuelo. Aquí tienes tu infierno y después tendrás tu cielo. Esta es la peor parte de tu condición, lo mejor está por venir. Alguien más dijo en alguna ocasión, el infierno que el cristiano puede conocer será esta tierra. Y todo el cielo que un incrédulo pueda conocer también va a ser esta tierra. Miren lo que dice Mateo, hablando de las bienaventuranzas de nuestro Señor. Y aquí es donde nos damos cuenta que si vamos a padecer, si la palabra está hablando de que nos va a odiar, que vamos a ser aborrecidos, ¿por qué Pablo estaría contento? ¿Por qué Pablo tendría un gozo? ¿Por qué Pedro tenía un gozo? Y cada uno de los discípulos y cada uno de nosotros, cada uno de los que han creído en Cristo a través de estos más de 2000 años, siguen teniendo un gozo que el mundo no le puede arrebatar. Porque miren las palabras de nuestro Señor en Mateo capítulo 5, del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde está? En los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, ¿acaso el mundo nos elogia por ser diferentes y vivir una vida conforme a las Escrituras? ¿Acaso el mundo nos elogia por ser buenos cónyuges, padres, hermanos, vecinos, compañeros de trabajo? No, no lo hace, hermanos, y no lo va a hacer. No lo va a hacer. No debe importarnos ser vistos bien ante los ojos del mundo, porque el mundo odia a Cristo y va a odiar todo lo que le pertenece a Cristo. Si el mundo aborreció a nuestro Señor, también a nosotros nos va a aborrecer. Que nuestra preocupación sea ser bien conocidos a los ojos del Señor. Veamos lo que dice el 14. Miren lo que dice el 14. Porque no son, la parte B, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Miren lo que también Juan, hablando ahí un poco antes, nuestro Señor habla en el capítulo 15, verso 19, si pueden dar vuelta a su hoja ahí mismo, dice, y si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Se dan cuenta? Aquí está la pregunta, aquí está la respuesta a esta pregunta. Si fueran del mundo, el mundo los amaría, pero no son del mundo, así que el Señor nos ha elegido del mundo, por eso no son del mundo. Pero aquí hay algo interesante que debemos hacer. Debemos hacerle una pregunta al texto. ¿Cómo es que no son del mundo? Si el verso 6, si ustedes van un poco atrás, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Estos hombres eran del mundo. Y ahora resulta que ya no son del mundo. La pregunta que le hacemos, ¿cómo es que ahora ya no son del mundo? Bueno, antes de eso, si eran del mundo, ¿cómo se miraban que eran del mundo, no? Sería la pregunta. ¿Cómo se miraban que eran del mundo? Pablo le escribe a los Efesios y habla de esto cuando les dice que estaban muertos en sus delitos y pecados en el capítulo 2. Pero miren lo que dice el verso 3 del capítulo 2 de Efesios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Así se ve a alguien que es del mundo. ¿Haciendo qué? La voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y espero no sea ofensivo esto, pero es necesario decirlo, hermano. Aquí hay dos hijos. La palabra del Señor dice que somos hijos de Dios cuando aceptamos el Evangelio, porque a los que conoció les dio la potestad de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Pero como un hermano dijo, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Pero nadie anda huérfano por ahí, hermanos. En serio, nadie anda huérfano por ahí. Y esto era lo que eran, estas eran hijos de ira. Y nosotros éramos hijos de ira. Pero ahora ya no somos del mundo, porque éramos del mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Bueno, ¿cómo pasó esto? Es la pregunta que debemos. Si la escritura nos dice en Juan capítulo 3, verso 5, no tengo la escritura, pero lo conocemos bien, había que nacer de nuevo. Y si hemos nacido de nuevo, entonces ya no somos de este mundo. Y si no somos de este mundo, entonces ¿a qué planeta le pertenecemos? No, no le pertenecemos a ningún planeta, hermanos. Ahora nuestra ciudadanía está en los cielos. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Señor y Salvador Jesucristo. Pedro, una vez más, vayamos qué nos quiere decir Pedro aquí en el capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 2, del 9 al 12. Mire lo que dice, hablando relacionado con de dónde somos ahora. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quisiera detenerme aquí, no lo tenía en mi mente, pero hay un hermano que está con nosotros y me comentaba a la vez que el Evangelio abrió sus ojos. Dice que se sentía como cuando va aterrizando en un avión. No se ve nada y de repente comenzó a aterrizar y cayó al Evangelio. Dice, mis ojos fueron abiertos. Eso fue hermoso. Mi hermano me está escuchando, sabe de quién hablo. Miren lo que dice, fuimos entonces llamados de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y luego el 11 dice esto, amados, yo ruego como a extranjeros, hermanos, y peregrinos. Y nos dice esto más, no es el tema, pero es importante decirlo, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Una escritura sobre esto también, Efesios, Pablo, siguiendo en el capítulo 2, acabamos de ver que eran hijos de ira. Bueno, miren lo que dice el 19, Efesios capítulo 2, verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia ¿de quién? De Dios, hermanos. ¿Se dan cuenta? Por eso no son del mundo, ellos no eran del mundo y nosotros tampoco lo somos, hermanos. Miren, vayamos al 15, seguimos en el 17:15. No ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. ¿Por qué Cristo ruega no ser sacados del mundo? Y si eso es así, entonces quiere decir que el plan perfecto de Dios era no sacarlos del mundo.
Los apóstoles pudieron morir fácilmente cuando fueron a arrestar a nuestro Señor, ¿cierto? Y más cuando este hombre, Pedro, saca su espada, corta la oreja. Imagínense cómo se vieron ellos, nos están atacando. Ellos tenían todas las posibilidades de matarlos. Después de todo, ¿quién les interesaba? Nuestro Señor, ¿cierto? Bueno, no fue así, no murieron así. Dios tenía un plan perfecto para ellos. Ellos serían los que llevarían las buenas nuevas al mundo conocido. ¿Cómo podríamos nosotros conocer la gloria de nuestro Cristo sin el Nuevo Testamento? Y gran parte de los discípulos, en el plan perfecto de Dios, fue que ellos escribieran el Nuevo Testamento para nosotros. Por eso hoy podemos hablar de la verdad, esta verdad que nos llena. Y así como ellos fueron embajadores, cada uno de nosotros somos llamados a ser embajadores. 2 Corintios 5:18. Como si Dios rogase por medio de nosotros, reconcíliate con Dios. Hermanos, si algún día te preguntas cuál es mi llamado, bueno, el primero es conocer a Cristo y el segundo, compartir las buenas nuevas del Evangelio. Compartir las buenas nuevas del Evangelio. Y esto me llevaría a una pregunta, ¿verdad? Que parece que me adelanté, pero ¿te has preguntado por qué no moriste justo de tu conversión? Como alguien dijo, la razón de no morir justo después de creer en Cristo es porque en el cielo no hay a quien evangelizar. Estamos aquí para algo, ¿sí? Alguien dice, Dios tiene un plan perfecto para mí, no me morí en un accidente. Gloria a Dios. Resulta que al nacer estuve a punto de morir, es el caso de su servidor, pero ese no era el plan, que yo me casara y tuviera una hermosa familia, una hermosa esposa. Ante mis ojos, hermanos, es mi hermosa. ¿Cierto? No, hermanos, el plan de Dios era que pudiera conocerle y después que pudiera proclamar el Evangelio. Miren lo que dice, en este caso, guárdalos del maligno, porque vamos desglosando esto. Ese guardar significa todo, como este comentarista dice, guárdalos de alejarse de las malas doctrinas, de que los venza la pena, la tribulación o el sufrimiento, guárdalos en la vida y en la muerte. De esta primera petición, que esto nos incluye a nosotros, de nuestro Señor Jesucristo, aprendemos la seguridad absoluta del verdadero creyente. Si un creyente verdadero, uno que pertenece a Cristo, quien ha sido entregado al Hijo por el Padre, por quien el Hijo de Dios intercede, un hijo en el cual el Padre guarda puede perderse, significaría la pérdida de la gloria de Cristo, y eso no va a pasar. Aquí está la seguridad del creyente, hermanos. No nos aferramos a Cristo porque seamos muy fuertes o demasiado inteligentes, sino es el amor de Cristo el que nos sostiene. Es el amor de Cristo el que nos sostiene. La protección del Padre era esencial para los discípulos, al menos por dos razones. Déjenme darles la primera. Aseguraba la glorificación, así como los demás creyentes. Los cristianos están guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera de Pedro 1:5. Y la segunda, si se dan cuenta, habla sobre esa unidad, pero no se refiere a cómo nos conducimos en la iglesia, y esto debería ser importante, sino la unidad que todo creyente tiene al ser regenerados y que sin conocernos, hermanos, proclamamos el mismo mensaje. Cuando Cristo habla de esa unidad, hermanos, se está refiriendo a que cada creyente regenerado que ha conocido a Cristo proclama el mismo mensaje, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es en Cristo que podemos ser salvos. Y así como nuestros hermanos en Pakistán, y así nuestros hermanos en Irlanda o nuestros hermanos en alguna región de la selva amazónica está proclamando ese evangelio, es el mismo evangelio que tenemos nosotros. Y esa es la unidad del cuerpo del Señor, que proclamamos que somos unos pecadores, que no hubiéramos podido acercarnos a Dios, que para entrar al lugar santísimo habría que presentar ofrenda y no podíamos hacerlo. Pero nuestro Cristo puede presentarse. Nuestro Cristo tiene la evidencia de nuestra justificación. Cuando nosotros pecamos, hermanos, Cristo se presenta delante del Señor y le dice, este es justo y lo puedo probar, porque las marcas están en sus manos. Él puede representarnos y nos representa bien. Él es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote. Seguimos en el 16. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Y tal vez pensarán, bueno, me parece que ya acaba de decir eso antes. Parecería más una repetición. No, no, mi hermanos, veamos lo que está ahí. Se trata de una insistencia de nuestro Cristo. Sigue insistiendo por nosotros. Una insistencia de nuestro Cristo por los discípulos, por nosotros. Si alguien puede solidarizarse con nosotros es nuestro sumo sacerdote, el cual entiende nuestras debilidades y nuestras dificultades. ¿A quién tenemos delante del Padre? Aquel que puede compadecerse de nosotros. Es lo que dice la Escritura. Aquel que puede compadecerse de nosotros. Vamos al verso 17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Miren lo que dice este comentarista. El instrumento de la santificación es la palabra de Dios revelada en las Escrituras, contenida en el Antiguo y Nuevo Testamento, cuya totalidad es la verdad. La palabra de Dios y la verdad son sinónimos. Ser santificados es algo que solo la palabra de Dios puede hacer. Es solo algo la palabra de Dios puede hacer, santificar. Es la única que puede limpiarnos, hermanos. Es la única que puede realmente cambiar el corazón. Hermanos, nadie nace santo. Solo nuestro Cristo fue santo. Nadie nace santificado, hermanos. Es la palabra de Dios la que lava nuestras mentes. Y aquello que antes te deleitaba, hoy se convierte en algo que ofende a nuestro Señor. Miren lo que dice Santiago. En la semana pasada hablábamos de ser hacedores y no solamente oidores, ahí en el capítulo 1. Pero miren lo que dice el verso 25, capítulo 1 de Santiago. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, ¿cuál ley? No se refiere solo a los 10 mandamientos, sino a toda la Escritura. Recuerden que esta es una palabra que se usa mucho, pero es completamente abarca la Escritura. La de la libertad. ¿Cuál libertad, hermanos? Ahora somos libres en Cristo, claro que sí. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, una vez más, no solamente oidores, sino hacedores de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Estos discípulos fueron santificados por la palabra. Y es lo que está diciendo aquí, santifícalos en tu verdad. Solo piensen esto, ¿ustedes creen que el capítulo 20 nos muestra a un Tomás siendo un escéptico, no creyendo en la resurrección de nuestro Señor? Este es un hombre que seguramente venía haciéndolo desde hace mucho tiempo, hermanos. Simón, conocido como el Celote, era un revolucionario sin causa, hermanos. Creía que estaba haciendo algo para liberar a este pueblo de Israel, pero lo único que estaba haciendo era simplemente generar odio en su corazón hacia otras personas. Mateo, un publicano bien conocido, hermanos, repudiado por los judíos, pero también, diríamos comúnmente, bastante transero, ¿no? ¿Verdad? Saben que ellos eran encargados de recaudar los impuestos, pero no pedían exactamente lo que Roma pedía. Por eso mismo se hacían ricos y por eso eran odiados también. Juan y Jacobo, hijos del trueno, ¿recuerdan? Señor, mandamos descender fuego del cielo. Orgullosos, querían un puesto con el Señor. ¿Y qué le dijeron a la mamá? Pues ve y habla por nosotros, ¿no? A la derecha y a la izquierda queremos sentarnos en tu reino. Pedro, impulsivo y cobarde. Impulsivo porque siempre contestaba y cobarde cuando nuestro Señor fue entregado. Después que se convierte en un hombre humilde. ¿Qué fue? La palabra lo santificó. Y cada uno de ellos fueron santificados. Un hombre valiente que en Pentecostés es el primero que da el paso. Es aquel hombre que dice es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Tan valiente, hermanos, que la tradición dice que este hombre, cuando fue crucificado en Roma, su esposa iba primero. Y lo único que le decía era recuerda al Señor, recuerda al Señor. Esa era la valentía de un hombre que estaba dispuesto a morir por Cristo. Y como dice la tradición, colgado boca abajo, porque no era digno de morir como su Señor. Sin duda alguna, todos unos orgullosos, con deseos de posición. Y todos ellos, hermanos, tenían un problema que cada uno de nosotros compartimos con ellos. ¿Recuerdan a Pedro cuando la pesca fue milagrosa, recién conociendo a nuestro Señor? Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y esos éramos nosotros. ¿Quieres saber cómo se ve esa santificación? Lo vemos ahí, hermanos. Quisiera traer un caso más. Un hombre dado al vicio, dado a la promiscuidad, un hombre que realmente
pecado que existiera lo hacía, creado en un hogar cristiano. Estamos hablando del año 300, llamado Agustín. Este hombre de verdad que vivía su vida desenfrenadamente, pero en el año 386 una voz le dijo: toma y lee, toma y lee. Abrió sus escrituras en el libro de Romanos, capítulo 13, del verso 12 al 13, perdón, del 13 al 14, y se encuentra con esta escritura: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, algo del cual Agustín cojeaba bastante, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Este hombre fue cambiado por la palabra del Señor. Y solo quería mencionarlo, ya que no nos alcanzaría el tiempo para mencionar cómo fueron limpiados cada uno de los hermanos que han pasado antes y cada uno de nosotros, hermanos. Miren, Pablo habla ahí en 1 de Corintios capítulo 6 del 9 al 11 y le está hablando a esta iglesia una vez más. Sabemos, es una carta bastante regañona, pero en el Señor. Y miren lo que les dice. Y claro, esto no es una lista definitiva, solo una lista representativa, y me gustaría que cada uno de nosotros pusiéramos nuestro pecado ahí, o nuestros pecados. Como dijo Pablo ahí en 1 de Timoteo 1:15, yo soy el primero de los pecadores. Miren lo que dice ahí: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, mas ahora habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué es lo que ha usado el Espíritu Santo para santificarnos? La palabra. Santificados en tu palabra. Bueno, seguimos en la siguiente palabra que está ahí, o la siguiente frase: tu palabra es verdad. Certifica la infalibilidad de la palabra, sin ninguna excepción de ella. La prenda santa de la palabra de Dios no tiene remiendos, no tiene roturas de error, que hoy deban ser remendadas. Esa es la palabra de Dios. Tu palabra es verdad. Miren lo que Salmista en el capítulo 19, versos 7 al 8, dice sobre la palabra del Señor: la ley, una vez más, la palabra completa, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, mis amados hermanos, la palabra del Señor es perfecta y toda ella es necesaria para la santificación del creyente. Si en algún momento usted pensó que había que pasar algún libro que piensa que deba evitar, le aconsejo que no lo haga. Hay tanta ricura en la palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, necesaria para la santificación del creyente. Miren, Efesios capítulo 5, verso 26, primero compara en el 25 cómo debe ser el esposo con la esposa, y luego habla de cómo nuestro Señor santifica a la iglesia. Y miren lo que dice ahí: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. Esa palabra verdadera está necesaria para nuestro crecimiento, hermanos. Pedro, una vez más, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2, nos dice esto: que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Para que por ella crezcamos para salvación. Veamos el verso 18. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Solo los creyentes santificados están listos para ser enviados al mundo. Tal como el Padre envió a Cristo al mundo, estas palabras dirigidas a los 11 sirvieron de avance a la gran comisión que el Señor le daría a sus discípulos allá en Mateo 28. Así como tú me enviaste, yo los envío. Vayan y que prediquen el evangelio a toda criatura. Por medio del testimonio de ellos, el mundo sería expuesto al evangelio y muchos llegarían a la fe salvadora. Pero la salvación no habría sido posible sin la muerte en sacrificio del Hijo. Y el Señor regresa a este pensamiento en el verso 19. Vean lo que dice el 19 ahí: y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Por ellos yo me santifico,
para que ellos también sean santificados en la verdad. ¿Acaso Cristo necesitaba ser santificado? No, de ninguna manera. Él no conoció pecado y por nosotros se hizo pecador para que nosotros fuéramos justicia, para que nosotros pudiéramos presentarnos limpio delante de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21. Entonces, ¿qué quiere decir este texto? Esto es que se apartaría para obedecer en justicia la voluntad del Padre, para morir en la cruz. No solo porque Él pagó el precio de los pecados de los discípulos y el precio de los pecados de nosotros, ahora nosotros podíamos ser santificados en su verdad. Miren lo que dice el libro de Hebreos capítulo 10, verso 10. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la obra del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez para siempre. Este es el sumo sacerdote que está delante del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y vuelvo a traer otra vez la idea. Si hemos sido consolados, confortados, cuando un hermano, cuando en el grupo de oración dice que está orando por nosotros y eso nos anima, hermanos, esto debe animarnos, que no se debe comparar. Cristo intercede por nosotros. Cristo está intercediendo por nosotros. Déjenme leer otra vez. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez para siempre. Ofrecido una vez para siempre. Permítame terminar con estos puntos que serían bastante interesantes. Número 1, el gozo no tiene que ver con las circunstancias, hermanos. Nuestro gozo proviene del Padre por medio de Jesucristo. Jesús dijo mi gozo. No dijo solamente un gozo, dijo mi gozo. Ese es el gozo que tenemos, que nadie ni nada nos lo debe quitar. Mi gozo. Mire, número 2, si el mundo nos aborrece, recuerda, hermano, este no es nuestro hogar. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Si el mundo nos aborrece, este no es nuestro hogar, hermano. ¿Cómo esperaríamos ser bien recibidos cuando no es nuestro hogar? Número 3, ser guardados por el Padre debe ser nuestro mayor consuelo. Porque ¿quién podrá contra nosotros, hermanos? Si Él es nuestro guardador. Número 4, en un mundo de verdades relativas, y lo acabamos de escuchar con nuestra hermana, dicen que no está mal. Y ellos afirman que es una verdad. Que la vida solo comienza cuando nace. Mentira, hermanos. Que se puede arrebatar una vida, eso es mentira. Nuestra hermana habló sobre eso, no quisiera entrar en eso, pero pensando en esto, este mundo tiene tantas verdades relativas que cada quien dice tener una verdad. Cada quien dice tener una verdad, pero solo existe una verdad absoluta. Y ella fue, es y siempre será la palabra del Señor. Esa siempre será la palabra del Señor. Y el último punto, hermanos, si Cristo intercede por nosotros ante el trono celestial y nos declara justos, entonces Él y solo Él es digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración y de nuestra obediencia. Solo Él merece la gloria. Solo a Él sea la gloria. Oremos, hermanos. Amado Padre, Señor, en esta mañana queremos darte gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, por el privilegio, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Señor, me hago a un lado porque tú seas, Señor, que se recuerde lo que tu palabra ha dicho, Señor. Llévanos esta mañana, Señor, pensando en que si hemos sentido gozo cuando alguien ora por nosotros, debemos tener un gozo, como tú dijiste, mi gozo, que estás intercediendo ante el trono celestial, Señor. Ahora sabemos que tenemos un abogado que nos defiende, Señor, y que cuando el enemigo quiere usar eso a nuestra contra, Señor, tú te presentas y dices que nosotros somos limpios por tu sangre. Ayúdanos también, Señor, a que a medida que avanzamos en esta vida podamos representarte bien, Señor, ser dignos representantes de tu evangelio y que podamos, Señor, acabar bien la carrera, Señor, esa carrera que acabó nuestro hermano Pablo con gozo, queremos terminarla de esa manera, Señor. Señor, guárdanos a través de la semana y que
esta semana, Señor, sea una semana de meditación, Señor, de que cada vez que nos sintamos débiles o el mismo enemigo ataque nuestros pensamientos, podamos decir que no hay nada de qué acusarnos, porque tú eres nuestro representante, Señor. También ayúdanos, Señor, a examinar nuestro corazón, que no pensemos que porque nada puede acusarnos podemos hacer cosas, decir cosas, pensar cosas que no te honran a ti, Señor. Ayúdanos a vivir, Padre, Señor, como tú lo pides, Padre. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.